acá en la Plaza de la Cruz. Nos vinimos el día antes, en vísperas del 3 de mayo, el día de la Santísima Cruz. Alexis, qué lindo. Estamos viviendo la víspera de la víspera, mañana. Las solemnes vísperas de este día 3 de mayo, que es el día de la Santísima Cruz. Y se da el cierre del mes de los festejos del aniversario de nuestra ciudad de Corrientes. Así es, estamos festejando los 433 años de la ciudad a lo largo de todo el mes de abril y culminando con este festejo religioso. Es una celebración, por eso decimos que el mes de Corrientes es una celebración cívico-religiosa. Exacto. Comienza con la celebración cívica de la fundación de la ciudad y culmina con la celebración religiosa de la cruz. Exacto, que se va a dar mañana. Mañana. Hoy, para la gente que ya está viendo en el programa. Así es. Quiero conocer, Alexis, esta tradición de las luminarias, que seguramente en un ratito ya van a comenzar aquí a montar. Esta noche, a partir de las 21 horas, comienza la tradición de las luminarias. Las luminarias es una tradición muy antigua que se remonta a los tiempos de la colonia y que está heredada de la costumbre de las procesiones que se hacían a la ermita que protegía la cruz en los alrededores de la Punta Arasatí. En inmediaciones de la Punta Arasatí, cerca del fuerte original de la ciudad, estaba emplazada la cruz. Y en tiempos de la colonia se construye una ermita. ¿Qué era una ermita? Era una capilla pequeña, precaria, de construcción muy precaria, que protegía la cruz de la intemperie. Los correntinos de la colonia tenían la costumbre de caminar en procesión hasta la ermita y celebrar una misa en la ermita. Esto era a las afueras de la ciudad, podríamos decir hoy a extramuros, ¿no es cierto? Esta iglesia también está emplazada en un lugar donde muy distante del centro de la ciudad, por lo tanto era a extramuros también. La costumbre de los correntinos de la colonia era caminar en procesión y esas procesiones eran iluminadas por velas en el camino. ¿Que cada uno también llevaba? Claro, se llevaban velas en forma de antorchas y también era la costumbre iluminar el camino de la procesión. Entonces, esta procesión, esto está todo documentado, ¿no? Lo que estamos diciendo, por las actas capitulares del Cabildo de Corrientes. El Cabildo de Corrientes, que era la institución más importante de la colonia, la única institución civil que ejercía todos los poderes del Estado, era el Cabildo. Y el Cabildo tenía también la función de organizar las fiestas religiosas, las funciones religiosas. Por lo tanto, el Cabildo era el que organizaba la procesión, organizaba las fiestas patronales y también costeaba la iluminación de la ciudad. Era la costumbre que cuando la fiesta era muy solemne, el Cabildo costeaba la iluminación de la ciudad para esa noche de víspera. Para engalanar ese festejo, esa fiesta. Engalanar ese festejo. Así que era la costumbre iluminar con velas el camino de la procesión. Alexis, y contanos un poco la historia de la iglesia, ¿no? De la iglesia y por qué no tiene el famoso campanario. Bueno, las campanas, ese campanario tuvo un problema, tenía originalmente la iglesia construida entre 1888 y 1897. Esta es la iglesia, digamos, la segunda iglesia que conocemos. Antes que este templo existió en el siglo XIX un templo edificado en 1808. Y antes que eso, desde el momento en que se traslada la cruz a este solar, estamos hablando del 10 de marzo de 1730, cuando la cruz es trasladada desde la ermita de Arasatí a este solar para definitivamente quedar en este solar. Originalmente había una ermita también, una pequeña capilla. Comenzó así. Comenzó así. Posteriormente se edifica en 1808 una iglesia primitiva. Esa iglesia primitiva tenía una construcción colonial de adobe, estaba asentada en barro, con techos de palmera, era una construcción bien precaria.
con el modelo de las construcciones coloniales, que eran como un rancho grande, Claro. digamos. Hay fotos muy interesantes de cómo era la iglesia por dentro. Y esta iglesia dura hasta la construcción de la actual. Esa iglesia es demolida posteriormente y se construye esta iglesia a partir de 1888. El 3 de mayo de 1888, en el tercer centenario de la ciudad, en el marco de los 300 años de la ciudad, se coloca la piedra fundamental para la construcción de esta iglesia. Y esta iglesia se construye a partir de la iniciativa de un grupo de mujeres, de damas que pertenecían a la alta sociedad de Corrientes y que estaban presididas por doña Froilana Molina Bedoya de Vidal. Era la esposa del doctor José Ramón Vidal, madre del gobernador Juan Ramón Vidal. Perfecto. Ella era hija, además, de tanto Dolores Bedoya y Lagraña de Molina y de Raimundo Molina de Balaguer, los dueños de la Casa Molina. Sí. Ella era hermana de Carmen Molina de Llano. Perfecto. Era una mujer muy importante de la sociedad correntina que tomó la iniciativa de presidir esta comisión pro templo. Y muy activas, ¿no? Y muy Mujeres activa, patricias, claro. Muy comprometida, exactamente, con un gran compromiso social. Froilana decide crear esta comisión pro templo para reunir los fondos para financiar la construcción de esta iglesia. Y esta iglesia es encargada al gran ingeniero Juan Coll. Giovanni Coll es uno de los grandes constructores del siglo XVIII que imprimieron, dejaron una impronta en la arquitectura italianizante de la ciudad. De la ciudad, sí. Entonces, Coll hace grandes obras en Corrientes, edificios muy emblemáticos como el Palacio de Gobierno, la Casa de Gobierno, la Escuela Belgrano, la Escuela Sarmiento, construye también la Capilla de Santa Rita, hace el Hospital Santa Rita, y entre esas obras le encargan esta construcción de la Iglesia de la Cruz. La Iglesia de la Cruz se comienza a construir, como decíamos, en el tercer centenario de la ciudad y se construye hasta 1897. En 1897 es inaugurada, es consagrada por el entonces obispo de Buenos Aires, Monseñor Uladislao Castellanos. Él visita la ciudad en junio de 1897 y el 5 de junio consagra esta iglesia para los correntinos. Mirá vos, qué recorrido de la historia, ¿no? Y cómo se van dando las situaciones y cómo van diferentes personajes sumándose para que esta iglesia hoy esté aquí. Además, esa iglesia primitiva de 1808 tiene una particularidad que quería contarte y que tiene que ver con la batalla de Laguna Brava. Ah, mira. El gobernador Joaquín de Madariaga, en agradecimiento por la victoria de Laguna Brava, decide donar una torre de campanario para esta iglesia antigua de la Cruz. Por lo tanto, en 1843 dona una torre exenta, se dice, dicen los arquitectos, un término técnico, es una torre exenta, porque la torre del campanario no estaba adosada al edificio principal de la iglesia, sino exenta. Se agrega, digamos. Se agrega posteriormente. Y ahí esa donación del gobernador Joaquín de Madariaga lleva el campanario original tenía un reloj y unas campanas, ¿no es cierto? Esto es parte de la historia que además también nos lleva a la importancia que adquiere el solar de la cruz, ¿no es cierto? En 1826 se crea el curato de San José, que era el curato, vendría a ser una jurisdicción parroquial, era como una parroquia, podríamos decir. El curato de San José se crea en 1826 y dura hasta 1871, que es el mismo tiempo que duró también el antiguo cementerio de la Cruz.
¿Qué estaría detrás? En todo este solar, todo el en predio. todo este solar, en todo este predio. El antiguo cementerio de la Cruz es fundado a partir de un decreto del 6 de enero de 1826 por el gobernador Ferré. El brigadier general don Pedro Ferré, en ese decreto de 1826, lo que hace es prohibir el enterramiento en los cementerios conventuales o en los cementerios de las iglesias. Claro. Él prohíbe que se produzcan enterramientos en los templos. Claro. O en los templos o en el los predio. Claro. exactamente, aledaños. Entonces crea en este solar de la Cruz el primer cementerio general público de la ciudad. Era un cementerio laico. Y era el más importante en ese Era tiempo. el único. Era el único. Era el único. Claro. El primer cementerio general público de la ciudad. Claro. Este cementerio se ordena y se habilita a partir de 1831. Sí. Y existe durante 40 años mucho hasta tiempo. 1871, cuando se produce la epidemia de la fiebre amarilla. En el marco de la epidemia de la fiebre amarilla, el cementerio de la Cruz es clausurado y las autoridades sanitarias de ese momento, el Tribunal Médico, la Comisión de Higiene y Salubridad, decide habilitar un cementerio ad hoc, es decir, Claro. exclusivamente para el enterramiento de las víctimas de la Claro. epidemia. Y eso se produce en otro espacio de la ciudad, que es el lugar donde hoy está emplazado el Club Ferroviario. Ah, si mirá. nos ubicamos Sí. por avenida, por la calle Elías Abad. Sí. Bueno, entonces este cementerio es clausurado en 1871. Se habilita ese otro. Se habilita ese otro y En después... el marco de toda esa pandemia, Exactamente, ¿no? Que de ese también- momento tan difícil de la Claro. ciudad, donde el 10% de la población de la ciudad muere en la epidemia. Sí. O sea, la población es Diezmada, pero totalmente. Exactamente. Totalmente. Entonces, posteriormente a eso se crea, a partir de 1873, el cementerio San Juan Bautista que hoy conocemos. ¿Y después qué pasa con el cementerio acá? ¿Se clausura? El cementerio se clausura, muchas familias deciden Trasladar. retirar y trasladar sus... de hecho, algunos monumentos que estuvieron en este cementerio fueron trasladados al cementerio San Juan Bautista, que podemos ver hoy en el cementerio San Juan Bautista. Muchos familiares deciden retirar a sus deudos y en este caso el cementerio pasa a ser solar histórico nacional. Por eso el solar es solar histórico nacional, la iglesia es monumento histórico provincial. ¿Y cuál es la importancia de la Cruz de los Milagros para los correntinos? Bueno, la cruz es el signo, es un símbolo. Es un símbolo que representa a toda la historia de Corrientes, ¿no es cierto? Está fuertemente vinculada a la génesis de la ciudad, porque el milagro producido en esos primeros días, digamos, que no está precisamente documentado cuál fue el día exacto en que se produce el milagro. Algunos dicen que se produjo antes de la fundación, días antes, Sí. otros que sucedió el milagro días después. Pero lo importante es que ese milagro significó el final de la agresión permanente de los aborígenes en aquel momento. Los guaraníes eran muy violentos y atacaban permanentemente en malones a los que pretendían establecer la ciudad. Por lo tanto, en ese primer momento, que fue muy difícil para el establecimiento de la ciudad, cambia la situación a partir de este suceso, que es un hecho histórico, que sí está documentado como un suceso histórico y que puede tener distintas interpretaciones, ¿no es cierto? También hay una interpretación laica, podemos decir, que no considera un milagro para algunos historiadores, Claro. pero de todas maneras el milagro, el portento, el prodigio de la cruz, que sí está considerado para la iglesia como un hecho sobrenatural,
el hecho de que la cruz fue incombustible ante el ataque de los aborígenes. La cruz no se quemó. No se quemó. No se quemó. Ardía, pero no se quemaba. Exactamente. Y ese fue además, el indio que intenta quemar la cruz muere a raíz de la caída de un rayo. Sí. Por lo tanto, la tradición dice que el indio que intentó quemar la cruz murió instantáneamente. Esto fue interpretado por los aborígenes como una señal, como un amuleto. Esa cruz era para ellos un amuleto que protegía a los españoles. Y por eso se calmaron los ataques y eso permitió que la ciudad se asiente y se establezca. Por lo tanto, el verdadero milagro es el real establecimiento de la ciudad a partir de ese momento. Exacto. Veo que ya comienza la gente a llegar, ya está cayendo la noche. Y es la hora de la misa vespertina. Es la hora de la misa, gracias. Gracias y por supuesto este 3 de mayo a través de las redes vamos a poder seguir la tradicional misa de las 17 horas, que es la que preside Monseñor Andrés, nuestro arzobispo, desde el santuario de la Santísima Cruz de los Milagros, y recrear esta historia tan hermosa que hace tan grande a la fe de nuestro pueblo. Gracias. Qué maravilloso cierre que le damos a esta tarde con ese recorrido por nuestra historia. Gracias, Alexis. La verdad que divina la nota, me encantó. Cómo hiciste el recorrido por el paso de la historia de la iglesia, de la cruz y de la historia nuestra, ¿no? De nuestra fundación. Una hermosa historia que nos encanta contar, porque la historia de la cruz la conocemos desde niños. Todos decíamos con Moni, dibujamos tantas veces la cruz, el fuego y el, ¿no? Todo ese suceso, y el rayo, ¿no? el rayo que mataba al indio. Y el rayo. Tantas veces dibujamos eso y nos criamos con esa historia que nos funde, la historia y la fe, ¿no es cierto? Se conjugan dando lugar a tradiciones tan ricas. Exacto. Tan valiosas como las luminarias que hablábamos ahí, explicábamos las luminarias que fueron anoche en la víspera. Sí, se veía la ciudad con las velitas en las ventanas, en los balcones. Ahora la tecnología de alguna manera acompaña esto de recrear las tradiciones y desde las redes sociales se compartía permanentemente las imágenes de las velitas en las ventanas de todos. Así que vivimos una noche muy especial con las luminarias en la ciudad y hoy vivimos una jornada muy emotiva para los correntinos, una jornada cargada de emociones, de recuerdos. Todos nos emocionamos recordando a los abuelos que nos llevaban a la procesión, a la misa, a la kermés. Toda la movida que se hacía en torno a este día tan especial para nosotros, llenos de festejos. Y ojalá que volvamos, si Dios quiere, el año que viene a vivir la procesión, la misa, la llegada de los santos de las distintas localidades del interior que vienen a participar de esa misa y de esa procesión multitudinaria. Gracias, Alexis. ¿Nos volvemos a encontrar el miércoles? El miércoles comenzamos a recorrer los museos de la ciudad. Mayo, porque comenzamos mayo, que es el mes de la patria y es el mes de los museos. Exacto, nos volvemos a encontrar el miércoles con el